Padre, gracias. Nos permites estar otra vez ante tu presencia, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados de escuchar tu voz, agradeciéndote, Señor, lo que tú hiciste por la humanidad, especialmente aquellos que hemos experimentado tu misericordia, dándote muchas gracias, Señor. Hoy necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, necesitamos tu presencia, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero tocarte el tema de lo que es andar en el Espíritu. La semana pasada veíamos una diferenciación de lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Veíamos que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, pero poco tocamos el tema de andar en el Espíritu. Y hoy quisiera que pudiéramos ver algo al respecto. Para ello vamos a abrir un pasaje en el libro de Gálatas. Gálatas 5, verso 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos nosotros estamos conscientes que tenemos un cuerpo. Todos sabemos eso y nos dedicamos a cuidarlo, a atenderlo, a mantenerlo lo mejor posible, a darle lo que necesita. Pero lo que se nos está pidiendo aquí es vivir por y para el Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Vivir para Dios, vivir por Dios y para Dios. Y pues aunque nosotros estamos en un cuerpo y necesitamos cuidarlo, necesitamos darle lo que necesita, generalmente nos enfocamos a darle pues el bien que necesita nuestro cuerpo acerca de hacerlo sentir cómodo, con placeres, incluso hasta darle cosas a veces que ni necesita, pero que nos satisfacen, vanidades, etcétera. Y enfocamos todas esas cosas como si fuera el centro de la satisfacción, el centro de la felicidad, el centro de la vida que nos va a hacer completos. Pero la verdad es que toda felicidad, toda situación que puedas conseguir aquí que te sea agradable, pues es pasajero. No dura mucho. Dura mientras tienes aquello que haces y que te agrada, pero generalmente el cuerpo nunca se satisface, está siempre demandando, pidiendo. Hay un pasaje que habla acerca de la sanguijuela, que siempre está pidiendo, dame más, y así es el cuerpo, así es la carne de nuestra vida. Nunca está plena, nunca está satisfecha, siempre algo le falta, siempre está buscando llegar más arriba, y nunca queda plena, siempre algo le falta. Quien se dedica a satisfacer de esta manera su vida, pues está cometiendo un fatal error, un error bastante grande, porque lo que necesitamos todos es vivir de adentro. ¿Por qué digo esto? Porque desde que el hombre se desconectó de Dios, perdió algo, perdió al único que da la vida, perdió la comunión con Dios, perdió la comunión con el Espíritu que le daba la vida y Dios se alejó de su presencia y el hombre, aunque mantuvo su vida en ese momento, pero ya estaba destinado a morir. Cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el ser humano cayó en la desgracia de desobedecer a Dios por satisfacerse él, por darse gusto él, por pensar las cosas como a él le agradaban o como él quería, en ese momento
se perdió toda comunicación con Dios y el hombre quedó sin vida. Aunque respiraba y comía, pero Dios le había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios se lo había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre se le hizo fácil, desobedeció y se cumplió la sentencia. Lo expulsaron de la presencia del árbol de la vida. Pusieron una espada que se revolvía a la entrada del huerto para que no entrara y tomara del árbol de la vida. El hombre quedó muerto. Y desde entonces está ese vacío. Desde entonces está esa falta de satisfacción, esa falta de plenitud. Desde entonces los hombres buscan e invocan a Dios. Desde entonces los hombres saben que el único que les puede llenar es Dios, pero no pueden satisfacerse de una u otra manera, no entienden cómo y siguen vacíos. Y aquellos que se dedican a satisfacer esa necesidad interior de satisfacción, de plenitud, de felicidad, dándole gusto a la carne, pues están fallando, porque no es la carne la que nos va a dar la vida del Espíritu. Jesús mismo nos dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nada espiritual va a producir. El que produce la vida en el interior del ser humano, ese interior que está muerto por causa de la desobediencia a sus mandamientos, a sus leyes, por causa de los pecados, el que provoca que se restaure esa vida que se perdió, no es la carne, es Dios mismo, es el Espíritu. Por eso es que tenemos que poner atención. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios obrando en nuestro favor para poder alcanzar un beneficio que ninguno de nosotros jamás lo hubiéramos podido alcanzar, ni siquiera lo entendemos, ni lo comprendemos, ni lo conocemos. El único que sabe qué y cómo es Dios. Y se nos manda vivir y andar por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿cómo se vive por el Espíritu? Cuando llegó Jesús a la tierra, lo primero que dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando se proclaman estas verdades, algunos responden, se vuelven a Dios, abandonan sus pecados y Dios les da vida. Dios les restaura esa vida perdida en su interior y quedan plenos y quedan satisfechos. Dice en 1 Corintios 6:11, versículos anteriores, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y te mencionan una lista de pecados, ladrones, avaros, etc. Y dice aquí en 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, se habían alejado de esas cosas. Dice, esto erais algunos, hablándole a la iglesia de Corinto. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué había pasado? Pues gente que vivía mal, con la vida en los pecados, muertos en delitos y en pecados, como dice la Escritura, de repente les llega el Evangelio, se arrepienten de sus maldades, los abandonan, dice, y esto erais. E incluso menciona un pecado de la homosexualidad. Algunos se convirtieron de su homosexualidad, de sus pecados, y Dios los perdona. Y dice, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Atributos que para nada tienen que ver con la carne. La carne es inmunda, la carne es egoísta, la carne es inmoral, la carne no puede generar nada limpio, la carne es egoísta, solo piensa en su propio bien. Santificados, la carne es inmunda, es sucia, la carne anhela cosas que destruyen, la carne nunca se satisface. Ya habéis sido justificados.
Nadie puede justificarse a sí mismo. Y aquí dice que lo único que se pudo alcanzar, como se pudo alcanzar estas cosas, fue en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Llega el Evangelio, confían en Jesús y Dios envía el Espíritu Santo y las personas quedan nuevas. Quedan nuevas. Se requiere una fe, realmente una fe en Dios, en Jesús, de niño. Confiar en Él y anhelar que esa vida muerta sea formada una vida nueva, sea restituida, restaurada. Esto erais algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido limpiados, ya han sido purificados, ya han sido santificados. Contrario a lo que muchos dicen que no se puede ser santo, que santos nada más allá en el cielo, aquí nos dice, ya han sido santificados, ya han sido justificados, declarados libres de culpa, declarados justos ante Dios por causa de Cristo y por causa de que Dios da el Espíritu Santo para que las personas puedan tener una claridad en su vida. Vivificados por el Espíritu. En pocas palabras, esto es lo que significa vivir por el Espíritu. Dios te dio la vida que no tenías porque te arrepentiste, porque confiaste en Jesús, porque fuiste perdonado, porque fuiste lavado, porque fuiste hecho santo por causa de Jesús y por el Espíritu que Dios nos ha dado. No hay otra manera de ser vivificados ante Dios. Es lo que menciona la Escritura. Y esa es la manera de vivir por el Espíritu. Pero luego viene la otra parte. Andar en el Espíritu. Ya fuimos vivificados, ya fuimos hechos nuevos, fuimos formados, pero ahora queda una carrera por delante. ¿Cómo la vamos a vivir? No basta con que ya sepas que Dios te perdonó y hasta ahí. Llegas lleno de ignorancia, llegas con las pasiones a veces descontroladas, lleno de tentaciones y a veces con pasiones que te quieren controlar y te quieren destruir, y a veces sin saber cómo responder ante determinadas situaciones, sin saber qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me tengo que mover, qué tengo que decidir, qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere. Pues si nosotros nos enfocamos a que nuestra carne, nuestra mente carnal nos dirija, ¿qué va a pasar? Pues la carne no produce nada espiritual. Vamos a errar el camino. Necesitamos que sea Dios quien nos dirija y que nos diga por dónde, cómo y cuándo y qué hacer, cómo hacerlo. Necesitamos andar por el Espíritu. Pablo le dice estas palabras a una iglesia que había nacido de parte de Dios, pero empezó a entrar una doctrina que se tenían que circuncidar porque si no, no se podían salvar. Y empezaron las disputas entre ellos, y empezaron las divisiones, y empezaron las confusiones, y empezaron las luchas, empezaron los desacuerdos, y uno pensaba una cosa y otro pensaba otra. Y el caso es que Pablo les dice que se habían hecho vanagloriosos, que si habían comenzado por el Espíritu, ahora estaban terminando por la carne. Se habían desviado. Así es que les dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Esa es una frase muy común entre la comunidad religiosa cristiana, que andemos en el Espíritu. Es una frase muy común. Pero la verdad se entenderá qué quiere decir andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Fíjate, para comenzar, en 1 Corintios 14:33 dice estas palabras. Primera Corintios 14:33, pues Dios
no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia de Corinto? ¿Estarían ya siendo dirigidos por el Espíritu en ese momento? Había disputas, había divisiones, no se ponían de acuerdo, unos creían una cosa, te tienes que circuncidar, no, es que el apóstol nos dijo otra cosa, que es por Cristo, por la fe en Jesús, y había una discusión. Una de las cosas básicas para saber cómo andar en el Espíritu es que el que está en el Espíritu jamás va a andar confundido. No va a andar confundido, siempre sabrá qué hacer, tendrá la instrucción precisa de cómo moverse y tendrá paz. Una persona que no anda en el Espíritu va a andar confusa, va a andar con dudas, va a andar con temores, va a andar con inseguridades, va a andar con miedos, va a andar con temor al hombre, va a andar con todo menos en paz. Si no hay paz en el alma por causa de la forma de vivir y por las decisiones que se toman, esa no es la guianza del Espíritu. Esa es de inicio, de entrada, una manera de saber cómo andar en el Espíritu. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y dice, como en todas las iglesias de los santos. En las iglesias no debe haber disputas, no debe haber divisiones, no debe haber murmuraciones, no debe haber quejas, no debe haber nada que divida ese ferviente amor que nos fue dado. Esta parte de la iglesia en ese momento estaba viviendo completamente ya fuera de la gracia de Dios. Y Pablo les dice, se desligaron de Cristo. De la gracia han caído. Los que se quieren circuncidar están obligados a cumplir toda la ley. Rituales, el templo, el cordero, tenían que hacerlo. Por Jesús ya se habían quedado libres de todas esas cosas. La ley de Moisés había que guardarla, pero ya no era la regla de vida. La regla de vida era ahora Cristo, la fe en Jesús. Pablo les dice en Gálatas 5, versículo 2 en adelante, dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, aquí entra el punto, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Como les decía, por ahí entró alguien que andaba judaizando y quería circuncidar a todos, porque la ley de Moisés es lo que demandaba. Se tenía que circuncidar y van a poner su confianza en esa obra de la carne que para nada iba a aprovechar. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que cuenta es una nueva obra en Cristo Jesús y la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, dice, nosotros por el Espíritu. En pocas palabras, ¿qué se necesita para andar por el Espíritu? Confianza en Jesús y actuar en amor. Actuar en amor. La fe que obra por el amor. Ustedes empezaron bien, les decía. Cuando se les predicó el Evangelio, mira, se olvidaron de rencillas, de disputas, de divisiones, empezaron a cuidarse mutuamente,
empezaron a no quejarse uno contra otro, se perdonaban, se sobrellevaban, corrían bien. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, él tenía el discernimiento claro del Espíritu, sabía qué hacer, no estaba confundido, no venía del Espíritu. Eso que se les estaba instruyendo de parte de algunos que estaban judaizando, esto no proviene del Espíritu. Ya no estaban caminando en el Espíritu. ¿Qué había pasado entre ellos? Pues habían perdido el amor. Y se enfocaron ahora a cumplir. Ahora se señalaban mutuamente y no, que tú estás mal, y no, que esto y que aquello, y que mira que acá dice la Biblia y tú estás mal. Y empezaron las disputas y las divisiones y los sabios. Todo el mundo quería tener la razón. Pero para nada estaba presente ya el saber sobrellevarse en amor los unos a los otros, perdonándose pues las deficiencias, la ignorancia, las torpezas, y en amor todo se sobrelleva y se mantiene una paz y una comunión y no se cae en ningún tipo de confusión. Nosotros, por el Espíritu, decía Pablo, aguardamos. Dice en Gálatas 5, aquí mismo, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que andar? Él decía que por el Espíritu él estaba guardando y les instruye que para poder caminar de esa manera necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo eso, dice, mira, cumples toda la ley. El que ama a su prójimo, todas las palabras de la ley quedan cumplidas. Pues sí, la misma escritura nos dice en el libro de los Romanos, el amor no hace mal al prójimo. Realmente eso es caminar en el Espíritu. Dice en Romanos 13, versículo 8 y 10, 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues no andar egoístamente como lo hace la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne dice, dame, dame, dame. El Espíritu dice, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? La carne demanda y el Espíritu da. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero, dice en Gálatas 5, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
porque la ley ya se cumple. Cuando andas en el Espíritu, andas amando, andas dándote por los demás y sirviendo y haciendo la voluntad de Dios en todo lo que Él quiere, pues dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede señalar? ¿Quién que ama a su prójimo lo va a dañar? ¿De qué pecado te van a acusar si lo que estás haciendo es, pues no robas, no matas? Amando cumples todo, porque si amas a alguien, ¿cómo lo vas a dañar? El pecado siempre es sacar provecho de los demás, sacar ventaja de los otros. Dejas al otro amargado, lo dejas todo que ya no te tiene confianza, se aleja, se separan, se dividen, se enojan, se pleitean, hay disputas, hay enojos, hay amarguras. Cuando no caminas en el Espíritu es lo que se produce. Y aquí nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen para que no se haga lo que quieres. La carne demanda. A la carne le llega una sensación de que quiere algo, quiere, no sé, sexo y a veces indebidamente. Quiere, no sé, más dinero, quiere codicia aquí, codicia allá, quiere esto, le llega una tentación, un deseo para esto y para lo otro, y a veces no se detiene en las consecuencias, en a quién va a dañar, a quién va a perjudicar. Y el Espíritu dice todo lo contrario. Hey, espérate. Fíjate lo que vas a hacer, piensa detenidamente lo que vas a hacer, porque a lo mejor lo perjudicas, a lo mejor lo dañas, a lo mejor lo pones en evidencia, lo pones en vergüenza, lo pones en ridículo. El Espíritu no es así. El Espíritu siempre guarda y cubre y protege a los demás, a los que están a su alrededor, y la persona a veces que hace esto incluso puede salir dañada, como Jesús. Pero se pone feliz. Y pues la carne no es así. Se oponen. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, no fue a la cruz con quejas, con dolor, con amarguras. Fue con gozo. ¿Y cuál era el motivo de su gozo? Pues que iba a bendecir a mucha gente, que iba a servir a mucha gente, que iba a ser de utilidad a muchísimas personas, que iba a ser la salvación y la vida de muchísimas almas. Y él se fue feliz, no le importó padecer lo que padeciera. Amó en toda la expresión. Y para eso fuimos llamados, dice la Escritura, para que sigamos sus pisadas. Andar en el Espíritu, mis amados, muchos piensan que es, no sé, entrar en un éxtasis, como Pablo, como Pedro, que dice que entró en un éxtasis y ahí tenía comunión con Dios, que hablar en lenguas, que hacer milagros, expulsar demonios, entrar en una adoración muy profunda, hacer grandes obras de misericordia, y piensa la gente que eso es andar en el Espíritu. Pues son cosas que se pueden dar andando en el Espíritu, pero no son evidencia de andar en el Espíritu, porque hay quien libera demonios, hay quien predica el Evangelio, hay quien sana muertos, incluso levanta muertos y sana enfermos, pero no anda en el Espíritu. Jesús mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Algunos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre hicimos obras de misericordia. ¿Y qué? Si las evidencias de tu vida eran completamente diferentes a lo que el Espíritu demanda. Apartaos de mí, hacedores de maldad, les dijo, obras de la carne. Hacedores de maldad. Como te digo, andar en el Espíritu no son todas estas cosas que te mencionamos. Hay que andar en amor. Que el que no ama, dice la Escritura, no conoce a Dios.
Dice también en 1 Corintios, yo puedo hacer que mi cuerpo sea entregado para el bien de muchos, sea quemado, puedo hacer obras de misericordia, puedo orar en lenguas angelicales, puedo tener la fe que mueve montañas, puedo creer en Dios bastante y puedo tener mucha confianza en Dios, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena. Es un sonidito muy agradable que dura un poquito de tiempo y se acabó y no quedó nada. Andar en el Espíritu, mis amados, la evidencia más notoria es cuando amas, cuando te preocupas por los demás, cuando haces todo lo necesario para que los que están a tu alrededor no estén estresados, no estén temerosos o asustados, no estén tensos, sino que te preocupas por su bienestar. Esto es lo que había perdido esa iglesia de Corinto. Entre ellos ya no había orden, ya no había paz. Entrabas a la reunión y se miraban de mala manera y se miraban de una manera que no tenían, pues es que este dice una cosa, aquel dice otra, y hacían sus grupitos y luego se juntaban por aquí, otros por allá, y uno pensaba una manera y otro pensaba otra cosa, y la doctrina ya la tenían cada quien a su modo. Ya habían perdido la esencia de la vida cristiana. ¿Qué es el amor? El amor bien entendido. El que ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y pues también es muy notorio, no te lo voy a leer, es un pasaje largo, pero aquí mismo en Gálatas, los pasajes que estamos leyendo en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiestas? Pues que se ven. ¿Se ven? ¿Te puedes dar cuenta cuando estás en el Espíritu quién anda y quién no? Por su forma de vivir. No hay otra manera de saber. O sea, no se trata de que uno es muy espiritual y Dios le habla y le dice quién y no. No. Jesús dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Manifiestas son las obras de la carne. Y menciona una lista de pecados, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, como ya os lo habíamos dicho antes. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es algo muy místico, es algo muy misterioso, es algo reservado solamente para los muy super santos, para los muy super consagrados, está reservado solamente para unos cuantos elegidos, para unos cuantos escogidos. ¿A quién le están dando esas instrucciones? A gente que como tú y como yo estaban ahí, todos juntos en la comunión en la iglesia. ¿Era para todos? ¿El mandamiento es para todos? Dios no hace acepción de personas. Si lo que a uno le pide para andar con Él, también le va a pedir al otro lo mismo. No importa que sea Pablo, sea Pedro, sea Apolo, sea Cefas, o sea alguno de los discípulos que estaban sentados ahí. Cualquiera que quiera caminar con Jesús necesita entender esto, que si Él te da la vida por su misericordia y su gracia, no basta con eso. Ahora tienes que caminar y tienes que ser transformado esa vida tan llena de corrupción con la que llegas a Jesús. Llegas con una vida completamente ignorando muchas cosas, sin control a veces en los impulsos y las pasiones, queriéndote dominar y queriéndote destruir. No puedes hacerle caso a eso. Necesitas hacer morir esas obras de la carne y necesitas andar en el Espíritu. No pienses que no tienes que hacer nada, porque muchos piensan, no, ya Dios hará. Dios hará. No, aquí no está diciendo. Andad en el Espíritu. Es una elección. Es un acto de la voluntad de cada quien. Tú puedes escoger entre la carne y el Espíritu, entre lo que te demandan tus pasiones y tus deseos o entre lo que te demanda Dios. Tú tienes que escoger. Tienes que elegir.
Porque muchos fracasan y no van más adelante y no pueden seguir adelante, porque están en ese continuo conflicto en su vida. Estamos todavía en un cuerpo, todavía no hemos llegado a la presencia de Dios para salvación para toda la eternidad. Estamos todavía en un cuerpo lleno de pasiones, como Elías, que era hombre sujeto a pasiones, pero las sujetaba a Dios, vivía por el Espíritu, las sometía. En lugar de obedecer sus pasiones y sus deseos, se metía al secreto y ahí hacía morir todo lo terrenal. Así dice en Colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros. Toda idolatría, pasiones desordenadas, toda mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Toda obra de la carne tiene que quedar de lado para andar en lo que Dios quiere. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es donde entra lo que Jesús hablaba acerca del negarse a sí mismo. ¿Cuántos piensan que porque tuvieron una oración muy ungida, donde Dios ahí le mostró y le reveló tantas cosas y entró en un éxtasis, pero saliendo de ahí pues sale a gritar y a pelearse? Sale a causar divisiones y disputas. Pues de nada sirve, porque lo que está haciendo es que le está dando lugar a la carne antes que a Dios. Se necesita caminar en el Espíritu. Es el mandamiento que tenemos después de que te conviertes. Andad en el Espíritu. Esta iglesia de Corinto ya había perdido el rumbo. Pablo se los dijo: de la gracia han caído los que se quieren circuncidar, se desligaron de Cristo. Fíjate, para aquellos que dicen que no, una vez que te salvas ya no te pierdes nunca. Sí, pues ya los habían salvado, habían sido perdonados, habían sido santificados, habían sido lavados, pero le dieron lugar a algo que no era de parte de Dios y empezaron las disputas entre ellos, empezaron las divisiones, las quejas. Se perdió la confianza entre ellos, empezó a haber entre ellos distanciamientos. Y donde está el Espíritu no es así. Dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No andas temeroso, no andas asustado, no andas escondiéndote o evadiendo gente o evitándole el saludo a la gente, no. Con libertad, con amor, con paciencia. Aquí mismo en Gálatas lee en tu casa el fruto del Espíritu: paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién te puede señalar? Pues si estás amando, estás cumpliendo con todo. Claro, a Jesús lo condenaron muchos y lo acusaron muchos, completamente torcidos. Igual te va a pasar a ti. Te van a difamar. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando los maldigan por causa de mí, mintiendo. Los difaman, se le levantan a veces falsos, como se lo levantaron a él, pero el que está al pendiente de todo es Dios. Si andas en fe y caminas en fe y estás en el Espíritu, estás esperando en Cristo la venida, la llegada de tu muerte o la llegada de Cristo, pues ya lo tienes todo. Estás completo, ya no te falta nada. Cuando andas en el Espíritu, ¿termina así tu vida? Cuando estás controlado por el Espíritu, cuando tu mente está controlada por el Espíritu, el fruto se produce de una manera natural. No andas ahí dolido haciendo aquello, o temeroso haciéndolo, o que te piden hacerlo algo, lo haces con dolor, con tristeza, de mala gana, porque te duele. No, lo haces con libertad,
con agradecimiento y dice, Señor, ¿qué más quieres que yo te dé? No andas reteniéndole nada. Si Dios te dice, vete para allá, te vas para allá. Si dice, quédate aquí, te quedas aquí. No hagas esto, no lo haces. Ve y haz esto y ve para allá y ve a esta parte. Quiero que seas misionero, quiero que seas predicador, etc. Pues Jesús dijo que cuando Él se iba a ir, enviaría al Espíritu y que Él nos enseñaría las cosas que habían de venir y que tomaría de lo suyo y que nos enseñaría lo que tendríamos que hacer. No hay confusiones, no hay dudas, no hay temores, no hay miedo al hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que la pregunta que tú tienes que hacerte ahora, después de entender todas estas cosas, ¿a quién te vas a someter? ¿A quién vas a rendirte? ¿A tu carne o al Espíritu? Tú vas a tener que elegir. Llegarán momentos puntuales en tu vida donde vas a tener que escoger, donde vas a tener que tomar decisiones, en donde Dios te va a mostrar esto y aquello otro, y tú vas a tener que hacer o tu carne o lo que Dios quiere, o tus intereses o los intereses de Dios. Depende de tu elección, tu estancia en la eternidad. Depende también de cómo hagas esa elección, porque hay quien se acerca a Dios solo para huir de la ira venidera, pero no hay amor. La clave, mis amados, para saber quién anda en el Espíritu y quién no, es esta: el que ama cumple toda la ley. El que no ama no conoce a Dios. Podrá ir a hospitales, podrá hacer obras de misericordia, podrá estar haciendo muchas cosas buenas predicando el Evangelio, pero si tiene obras de la carne manifiestas en él, nada tiene que ver con la vida del Espíritu. Y tendría que reconsiderar su vida y buscar un arrepentimiento genuino y empezar a amar a Dios y a su prójimo antes que a Él, que eso es los que caminan en la carne. Su propósito principal es Él mismo. Él es el centro de su vida, por poquito que se pueda ver en su vida, pero hay egoísmo y eso es lo que lo gobierna. Es necesario ser gobernados por el Espíritu, porque el que hace esto ya no necesita nada más, sino mantenerse así hasta que Jesús venga o hasta que la vida se termine aquí en esta tierra. Para cualquier inquietud o cualquier aclaración, estamos para servirles. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a terminar, vamos a despedirnos y llévate estas cosas a tu casa. Son algo sencillo, no es algo muy rebuscado, sino que es algo conforme a la palabra de Cristo. De veras, Señor, cuánta confusión hay en este mundo, pensando, Señor, que se camina en el Espíritu, cuando lo que se ve en la vida de la gente, Señor, son obras de la carne muy notorias, Señor, que generan, Señor, muerte, que generan un perder la gracia, Señor, si acaso se llegó a alcanzar, un quedar desligados de Jesús. De veras, Padre, cuánto necesitamos esa claridad en nuestra mente y que el Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento, que termine, Señor, con los corazones endurecidos, que quebrante, Señor, ese corazón de piedra, con ese martillo, Señor, que es tu palabra, que quebranta la roca, Señor, que quebranta la piedra, que tu palabra sea, Señor, la que nos dé, Señor, el seguimiento y la claridad, porque tu palabra dice que es la palabra del Espíritu.
La espada del Espíritu es la que nos hace ver, Señor, la que nos hace discernir, la que penetra, la que nos hace entender, la que nos hace ver lo más profundo y conocer nuestras intenciones, Señor, lo más escondido de nuestras vidas. De veras, Señor, que sea por tu palabra, Señor, dada por el Espíritu, que podamos llegar a entenderte y a conocerte conforme a tu corazón, Señor. Porque ¿de qué nos valdrá, Padre, terminar nuestra vida engañados? Tanto buscar, Señor, tanto esforzarse para que al momento de partir no hay nada, Señor, más que una expectativa de juicio, perdición. Pero donde está el Espíritu, Señor, hay vida. Se necesita que seas tú, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Que se entienda esto, Señor, que andemos en el Espíritu. Que si fuimos vivificados por el Espíritu, necesitamos vivir continuamente por ese Espíritu, Señor. De veras, ayúdanos a comprenderlo y concede de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.